Seguimos. Otra característica del amor del papá son los límites. ¿Quién me enseña a poner límites en mi vida? El papá. ¿Eso lo tenía que hacer quién? El papá. Define hasta dónde llego y hasta dónde permito que llegue ¿quién? La otra persona. Entonces, si yo en mi vida no pongo límites si no pongo límites de otras personas para conmigo, y si yo no le pongo límites a otras personas, ¿qué pasa? Voy a estar desubicado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo vívido. Con los límites, a ver, algo que sea vívido para que pueda quedar en nuestra mente. Muchas gracias. Bueno, aquí mi esposo está diciendo atrás, si no escucharon. Muchas veces por no poner... Sí, mi hermana. Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Y miren, algo muy importante. Hay dos procesos muy importantes en el ser humano. Esto lo dice la psicología, pero ya lo había dicho la escritora Elena de White 200 años atrás. Hay un proceso que se llama vinculación y hay otro proceso que se llama separación. El primer proceso de vinculación lo tenemos con nuestra madre y será de los 0 a los 2 años. ¿Es el proceso de qué? Vinculación, donde yo estoy aprendiendo de mi mamá el amor de Dios, estoy aprendiendo en qué lugar pertenezco, me estoy nutriendo de Dios. Todo eso me lo está enseñando ¿quién? Mi mamá. Y existe otro proceso que es el proceso de separación. Y ese proceso entra ¿quién? Mi papá. Entonces, el papá cumple un rol muy importante que se da de los 2 a los 6 años. Si hay una ruptura, no hemos aprendido a destetarnos de quién, de mamá, no sabremos cuáles son nuestros límites de identidad. Entonces, ¿para qué viene el papá? Es muy importante. El papá me ayuda a destetarme de quién, de mamá. Miren, y hoy en día vemos que hay muchos hombres grandes, de 30, 40 años, que no se han destetado de quién, de la mamá. Pero ¿saben por qué? Es porque no tuvieron un qué, un papá, o la persona que hizo de papá, padrastro, o el que tenía como una autoridad masculina en su vida, no le enseñó a destetarse, a poner límites. Mis hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? Quiero saber, ¿sí vamos entendiendo? Listo, perfecto. Entonces, miren, dentro de las heridas que nosotros tenemos, que fueron producidas, ¿por quién? Por nuestros padres, hay palabras que nunca se han escuchado ni nunca se han dicho. Por ejemplo, en un hogar, hay muchos de nosotros, yo fui una de ellas, que jamás escuché en mi casa un te amo, hija. Yo no sé si de pronto hay aquí alguno que conmigo lo comparta. Hay muchos padres que cuando estábamos chiquitos jamás nos dijeron que éramos buenos, todo lo contrario. ¿Qué nos decían? Es más, otra palabra, hubo muchos de nosotros que jamás escuchamos la palabra estoy orgulloso de ti. No la escuchamos. Y tampoco escuchamos tú lo puedes hacer. Por el contrario, a uno le decían, ¿usted no sirve? Oiga, ¿y saben qué hizo todo esto? Nos creó heridas.
Mis hermanos, estamos muy heridos y sabes que no lo sabemos. Por eso mi esposo el primer día estaba hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela qué son las heridas que tenemos que nos están haciendo actuar como actuamos, o detener emociones que estamos teniendo y que se están convirtiendo en ¿qué? Enfermedades. Por ejemplo, les acabé de compartir, fui depresiva y yo no entendía por qué, hasta que el Señor amorosamente me lo reveló. Y ahora, todo esto que estamos viendo no es como para decir, como para ir al pasado y empezar a esculcar allá y martirizarse. No, porque el Señor tampoco quiere eso. Pero ¿saben qué? Se lo digo por experiencia propia. Es muy aliviador saber por qué actuamos como actuamos. Cuando nosotros entendemos por qué somos como somos, cuando el Espíritu Santo nos lo revela, es más fácil usted presentárselo ¿a quién? A Dios. Y entonces Dios viene y hace un milagro ¿en dónde? En mi mente y en mi corazón. Mire, mis hermanos, hay 4 heridas muy fuertes, con las cuales la mayoría de personas estamos luchando. ¿A raíz de qué? De no haber recibido correctamente el amor de Dios, a raíz de que nuestros padres no nos enseñaron correctamente el amor de Dios. La primera herida es el descuido. Imagínense, nuestros padres simplemente no estuvieron lo suficientemente cerca para así marcar una diferencia en nuestra vida. La distancia de algunos, la pasividad de otros o la ausencia total de algunos de ellos nos dejaron huérfanos. Esto constituye el descuido, una falta de presencia. Y miren, los descuidados, o sea, los que fuimos descuidados, somos vulnerables a padres falsos. Como no tuvimos un papá verdadero, buscamos un papá ¿qué? Falso, que como adultos buscan la atención masculina en cambio por la dignidad y autoridad de uno. Entonces, hubo muchos padres que sí nos descuidaron, pero vuelvo y lo digo, había muchos que estaban trabajando. ¿Nos querían descuidar? No, estaban ¿qué? Buscando la platica ¿para qué? Para proveernos, pero tampoco estuvieron presentes en nuestra vida. ¿Quién nos crió? La mamá. ¿Quién nos sacó adelante? La mamá. A pesar de que el padre haya sido proveedor, pero en muchos casos no hubo presencia ¿de quién? De padres. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, una niña, ahí puse una fotito, una niña, por ejemplo, que estuvo descuidada por su papá, cuando crece busca llamar la atención ¿qué? Masculina, porque está requiriendo del amor ¿de qué? De un padre. Y por eso es que usted ve que muchas niñas cuando crecen les gusta estar mostrando como mucho, llamándola ¿qué? Esa niña tiene una necesidad profunda de amor de papá, así de sencillo. Y en el caso de los varones, porque hay varones también que no se criaron con un ¿qué? Con un papá. ¿Y qué pasa con estos varones entonces que no se criaron con un papá? Querido, ¿qué pasa con esos varones que no se criaron con un papá? Al no tener esa figura masculina clara, van a tener a buscar su identidad en los hombres. Van a buscar ese padre que nunca tuvieron y por eso se ve hoy en día, lo vemos, ¿no? Hoy en día en pues en la sociedad. Entonces, por ejemplo, el LGTBI, que ahorita es tan mencionado y tan de moda, muchos de ellos no fue que nacieron así, fue que tuvieron una carencia de padre y por eso es su actuar en este momento así. Muchas gracias. Sí, señora.
Muchas gracias. Para allá vamos. Otra, entonces, el descuido. Una de las 4 heridas. Segunda herida, el abandono. El abandono es una forma extrema de descuido. Es extremo, que ciertamente predispone al individuo a un mayor sentido de orfandad emocional y espiritual. Miren, muchos tuvimos papás, pero a pesar de que tuvimos papás nos sentimos como huérfanos. Ahora, la huella que el abandono de un padre crea en un hijo produce un vacío emocional y espiritual en grandes dimensiones. Este enorme agujero acaba aislando y deprimiendo. Oigan esto, porque a ver, hoy en día se ve, jóvenes y aún nosotros adultos, nos alejamos y ¿saben qué hacemos también? Nos deprimimos. Y proporcionando una desestructuración emocional de nuestra realidad personal a todos los niveles. Mis hermanos, imagínense que yo me sentía huérfana, yo tenía a mi papá, aunque después mi padre muere, pero como mi padre no me representa, o sea, no me enseñó bien el amor de Dios. Saben que yo tuve un problema muy serio, pero ¿saben con quién? Con papá Dios. Porque yo no me sentía, ¿qué? Hija. Yo leía la palabra, ¿no? Yo estudiaba. A mí me gusta leer. Leo muchos libros. Me gusta mucho el estudio. Y yo leía en la palabra que Dios me dice que yo soy su ¿qué? Pero saben que yo mucho tiempo no entendí eso. O sea, yo no entendía cómo es eso de que yo soy hija, a pesar de que tuve que, papá, hasta que entendí, y el Señor amorosamente me hizo entender que yo soy su hija. Pero miren, mis hermanos, conocemos muchas personas que no se sienten hijos de ¿quién? Sí dicen mi Padre Dios, pero no son ¿qué? Porque si fuéramos hijos de Dios, entonces no tuviésemos ¿qué? Miedo. Y si necesitáramos algo, ¿a quién se lo pedíamos? A Él. Pero como no tuvimos un papá presente, sino que fuimos huérfanos, entonces no creemos que Dios nos vaya a suplir ¿qué? Absolutamente nada. No confiamos en ¿quién? En Dios. Vamos avanzando. La tercera herida, el rechazo. Tiene varias consecuencias en los hijos y las hijas. Por lo general, el hijo rechazado experimenta un profundo sentido de indignidad, de no merecedor, de no ser lo suficiente y que no está a la altura de las expectativas parentales. O sea, el rechazo hizo que nos sintiéramos que no éramos suficientes para absolutamente nada. Puede lanzar a algunos a buscar la aprobación de otros, creando así adictos a la aprobación. El temor al fracaso y al rechazo, que pueden ser paralizantes, es sin lugar a dudas una consecuencia del rechazo de un padre. Hubo muchos de nosotros que nacimos y no tuvimos papá, fuimos rechazados, fuimos huérfanos. ¿Y qué pasa? El no haber tenido un papá presente hace que todo el tiempo estemos buscando la aprobación ¿de quién? De todas las personas. Y si hacemos algo, estamos buscando ser aprobados. Pero ¿saben qué es lo más triste en nuestra vida? Que hacemos cosas para ser aprobados por Dios. Y por eso a veces nosotros en el ministerio nos involucramos en el ministerio tratando de ser aprobados ¿por quién? Por Dios. Y la última de las heridas, el abuso. El abuso es un mal uso de la presencia. Eso ocurre cuando los padres usan mal su autoridad en expresiones arbitrarias, aterradoras de poder, ya sea de manera psicológica, emocional y física. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá fuimos maltratados?
fuimos abusados. No estoy hablando de abuso sexual, fuimos abusados. Cuando los papás nos cogían a pegar no nos daban 1 o 2 correazos, mentira, nos daban ¿qué? ¿A como qué? A como cayera. Les contaba hace días a los alumnos, tenía un amigo que cuando el papá lo iba a castigar, lo cogía de las manos y lo colgaba como en un palo, y lo colgaba de las manos y luego cogía un rejo de esos de caballo y empezaba a darle ahí colgado. Eso es corrección a un hijo. ¿Eso es qué? Eso es maltrato, eso es abuso físico, emocional. ¿Y cuántos de nosotros fuimos abusados? Y hay otro abuso. El impacto del abuso difiere del que causa el descuido. Mientras que este último puede hacer que uno sea vulnerable a ceder a la autoridad masculina, el abuso puede tentar al niño adulto a renunciar a los hombres completamente en el caso del abuso sexual. Miren, hay muchos niños y niñas que han sido abusados sexualmente. Y saben que ese abuso en el caso de los varones, el abuso en los hombres, no en la mayoría, pero en algunos hombres hacen que la forma de buscar amor sea en otros ¿qué? Hombres. En otros es diferente, como fueron abusados por un hombre, entonces se convierten en hombres promiscuos. O sea, todas las mujeres que puedan como para afirmarse como ¿qué? Como hombres. Pero como en el caso de los que no buscan mujeres, la primera forma en que recibieron amor fue de parte de un ¿qué? De un hombre. Y entonces eso los lleva a buscar ¿qué? Hombres. Seguimos. Entonces, miren, ¿qué pasa si hemos experimentado alguna de estas heridas? No es que las tengamos todas, pero de pronto hemos experimentado alguna. ¿Qué pasa si hemos experimentado alguna de estas? Distorsionan nuestra visión de cómo nos vemos y cómo nos relacionamos. Primero, con nosotros mismos. Porque si yo he sido de alguna manera abusada, si a mí me han maltratado, si yo tengo orfandad, entonces yo no me voy a ver como Dios me ve. Yo me voy a ver desde ¿qué? Desde mis heridas. Entonces voy a tener o un buen o un mal concepto ¿de quién? De mí misma. ¿Qué más afecta? La forma en cómo nos vemos y cómo nos relacionamos también ¿con quién? Con otros. Claro, porque yo voy a estar, si yo fui abusada de una u otra forma, ¿ustedes creen que yo voy a confiar en los que están a mi lado? No. Si a mí me maltrataron cuando yo me caso, bueno, me acuerdo, ahí voy a contar un poquito, querido. Imagínense que mi papá fue alcohólico y mi mamá maltrataba a mi mamá, o sea, físicamente. Él cuando llegaba tomado, a mi mamá le daba puño y pata y la tiraba. Yo estaba chiquita, como 5 o 6 añitos, y yo lo miraba. Claro, cuando mi hermana se casa, adivinen qué hace el esposo también con mi hermana. También coge y le mete ahí su puño. Solo una vez porque mi hermana se defendió, ¿no? Ahora resulta, me caso, no, mi esposo no ha hecho lo mismo. Pero cuando yo me caso, yo voy a estar con mi esposo ¿cómo? Prevenida. ¿Cómo voy a estar? Porque yo no quiero que ¿qué? Y claro, al principio la relación con mi esposo fue muy difícil porque yo estaba, y si mi esposo me decía algo, entonces ¿yo qué? ¿Me vas a pegar o qué? Y mi esposo decía, no, o sea, jamás. Pero yo estaba ¿qué? O sea que mis traumas sí afectan como yo ¿qué? Me relaciono. Y hay algo muy triste. Una persona herida hiere a otras. Nosotros que hemos sido heridos, ¿saben qué vamos a hacer con nuestros hijos? También los vamos a herir. Y lo más tremendo, también afecta cómo vemos y cómo nos relacionamos con Dios. No voy a tener una buena relación con Dios. Señora. Así es, mi hermana.
afecta a todo el grupo familiar. Entonces, ¿qué pasa entonces? Si yo soy una persona herida, entonces, en mi vida yo voy a experimentar soledad. Y no solo eso, ¿saben qué más voy a experimentar en mi vida? Abandono. Eso voy a experimentar en mi vida, soledad y abandono. ¿Saben cómo se va a sentir uno? Como un ratón de biblioteca. A mí me decían champiñón, porque yo todo el tiempo estuve sola. Yo no quería que nadie se me acercara. ¿Qué otra cosa puede ocasionar entonces todas esas heridas? Que empecemos a sufrir de depresión. Imagínense que yo tenía 6 años la primera vez que pensé que me quería morir. Había en mi casa un laguito donde tenían peces. ¿Y saben qué hice yo a mis 6 años? Me paré en el laguito, yo sabía cuál era la parte más honda, porque mis papás pelearon, y saben que yo fui y me paré en el laguito, y ¿saben yo qué iba a hacer? Me iba a mandar a ahogarme, y tenía 6 años, ¿pueden creer eso? A los 6 años. Y es más, voy creciendo, a mi mamá le da cáncer, yo escucho que el doctor dice, su mamá se va a morir, le queda una semana. Estoy en un hospital, estoy chica también, tengo 12 años. ¿Y saben qué hago yo a los 12 años? Me subo al último piso del hospital. Arriba había así también como una barandita hacia abajo, eran como 5 pisos. ¿Y saben qué hice yo? Me senté en la barandita con los piecitos colgando. ¿Y saben qué iba a hacer también? Me iba a mandar. ¿Me quería qué? Morir. Y ese evento fue una cosa repetitiva ¿en qué? En mi vida. ¿Por qué? Porque estaba herida ¿de qué? De niña. ¿Y cuántos de nosotros estamos heridos y buscamos soluciones? Yo estoy hablando de la muerte. Ay, esperen, no me voy a adelantar. Aquí, ansiedad. Otra, nos apegamos desordenadamente a otros, no podemos amar bien, se rompen nuestras relaciones, tenemos relaciones tóxicas de dependencia y codependencia. Miren, cuántas mujeres hoy en día, a pesar de que el esposo sea un esposo maltratador, a pesar de que el esposo sea infiel, mujeriego, la mujer está ¿qué? ¿Por qué el esposo? Porque eso es lo que pasa. El esposo le provee alimento. Un día le dice, mi amor, perdóname, yo no lo quiero hacer, te amo, pero al otro día la maltrata y la mujer está ¿qué? Está en una relación ¿qué? Tóxica. Ella no aprendió a amar bien, ¿por qué? Porque no le enseñaron de chiquita. Y eso mismo que ella está haciendo con su vida, ¿sabe a quién se lo está transmitiendo lastimosamente? A sus hijos. Relaciones de dependencia y codependencia. Somos codependientes. Y si yo estoy casada, y si yo tengo un amigo, y si yo tengo papás, y si ellos están mal, ¿saben cómo me pongo yo? Mal. No tenemos vida propia. Todo el tiempo estamos ¿qué? Dependiendo de las otras personas. Es más, si el día amanece gris y oscuro, ¿saben cómo estoy yo? Hasta somos dependientes ¿de quién? Del tiempo. Y Dios quiere que seamos dependientes ¿de quién? De Él. Pero claro, fuimos dependientes y lo voy a estar repitiendo todo este rato. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos enseñaron a ser dependientes ¿de quién? De Dios. Avanzo. Otra forma como nosotros tenemos consecuencias de esas heridas son las adicciones. Adicciones. Hay adicciones ¿qué? Sexuales, hay adicciones a las drogas, hay adicciones a los videojuegos. Tenemos apegos a imágenes prohibidas, o sea, pornografía, hay promiscuidad. Esta es una forma de escapar de todo ese dolor que tenemos las personas de cosas que venimos viviendo de pequeños. Oye, ya lo nombró mi esposo, puede surgir confusión ¿de qué? De género, confusión sexual, falta de identidad. Por eso hoy en día muchos hombres no saben, no se definen. Hoy está de moda los ¿qué?
los Terians, ¿se han escuchado? Que no tienen identidad porque se identifican con un ¿qué? Con un animal. Imagínense, se están identificando con un animal. Otra consecuencia, ay, esta cómo nos mata. Muros defensivos. Miren, muchos de nosotros creamos a nuestro alrededor un muro defensivo y no permitimos que nadie lo traspase. Porque si alguien me viene a lastimar, yo estoy lista ¿para qué? Para defenderme. Yo soy tengo una temática muy buena de la vid. Nosotros somos como robles. Nos paramos y nada nos tumba cuando el Señor quiere que seamos una plantita de vid, que es una plantita que tiene que estar todo el tiempo cogida de acá, es una plantita suave. Pero nosotros en nuestra vida, por todos los dolores que hemos tenido, hemos creado un muro y ese muro no lo traspasa nadie. No amamos bien y cuando alguien viene a amar, ¿no sabe qué? Me amas, pero hasta un poquito porque no permito que me ames. ¿Por qué? Porque no he recibido el amor correctamente. Y por eso tenemos muchos dolores. Entonces, ¿qué hacemos a la luz de todas estas heridas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Miramos la qué? Miren, mis hermanos, solo hay una cura. La labor que hacen los psicólogos es muy buena, los consejos que dan los padres son muy buenos, pero solo hay una cura para nuestras heridas y es la cruz de Cristo. Jesús y el Padre están familiarizados con nuestras heridas paternas. La cruz nos recuerda constantemente el desgarro entre el Padre y el Hijo. Miren esto tan lindo. El Padre y el Hijo sufrieron en la cruz. La agonía de Jesús es lo más evidente. Habiendo sido abandonado por sus amigos más cercanos, óigame, Jesús fue abandonado. ¿Hemos sido nosotros abandonados de pronto por nuestros padres? Jesús también fue abandonado por sus amigos más cercanos. Y luego abusado hasta la muerte. ¿Cómo así que abusado? Pues sí, porque si ustedes recuerdan, a Jesús lo despojaron ¿de qué? De sus vestiduras. Y a Jesús cuando lo crucificaron, él no tenía este tapito que le ponen aquí hoy en día. A Jesús lo crucificaron desnudo. Y si a usted y a mí nos quitan la ropa, ¿están abusando? Claro. Entonces Jesús también fue ¿qué? Abusado. Jesús esperó un consuelo, el del Padre que prometió nunca dejarlo y abandonarlo. Cuando el pecado veló la cara de su Padre, Jesús se desesperó. Oigan, ¿Jesús qué? Así como nosotros a veces nos da desespero y entramos en crisis. Su lamento en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Representa, ¿saben qué? Nuestro abandono también. Así que si nosotros hemos sufrido, hemos llorado, hemos clamado, Jesús lo entiende perfectamente porque Él lo vivió ¿en dónde? En la cruz. Jesús sufrió dicha separación, la soportó a nivel emocional, físico y espiritual. Dios sabe la profundidad de cada una de nuestras heridas, porque Él las vivió ¿qué? Todas. El Padre sufrió con su Hijo en el Getsemaní, en el Calvario, el corazón del amor infinito, sufrió una angustia que nosotros no podemos comprender. El Padre se compadeció de su Hijo, pero no acudió a su rescate, pues de haberlo hecho, el plan de salvación habría ¿qué? Oigan, eso está ahí en manuscritos. Miren esto, a mí me impactó profundamente. El Padre se compadeció de su Hijo, pero no acudió ¿qué? A su rescate. ¿Qué hubiese pasado si el Padre hubiera ido a rescatar a Jesús en ese momento? ¿Qué sería de nosotros? Nos perdemos. O sea que, hermanos, había un ¿qué? Un propósito. Y mis hermanos, les voy a decir esto con todo mi corazón y con todo mi amor. Si ustedes se han sentido identificados con alguna de las heridas que hemos estudiado esta noche, mi hermano, hay un propósito. No ha sido en vano. Porque Dios, recuerden que en su palabra dice que todas las cosas obran ¿para qué?
para bien. O sea que si usted y yo hemos sufrido algo en nuestra vida, ¿hay un qué? Un propósito. Y ese propósito es para salvación ¿de quién? De otras personas. Miren, este párrafo me encantó, está en Joya de los Testimonios. La cruz de Cristo es el centro de toda nuestra esperanza. De ella fluye el poder sanador que restaura al hombre a su estado original. Al contemplar el sacrificio del Calvario, el alma recibe una vitalidad que ninguna otra cosa en este mundo puede otorgar. Es allí donde el pecado pierde su dominio y comienza la verdadera vida. ¿Es en dónde? En la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con la ayuda de Dios? Vamos a derribar todos esos muros defensivos que hemos creado. Entonces, ¿qué muros defensivos tenemos que derribar? ¿Cómo percibimos a nuestros padres? ¿De pronto alguno tiene un dolor en su corazón con sus padres? Bueno, vamos entonces a derribar ese dolor. ¿Por qué? Porque nuestros padres, si somos también un poquito empáticos, vamos a entender que también nuestros padres sufrieron y ellos también ¿qué? No tenían mucho conocimiento. Y nosotros simplemente, recuerden que uno herido, ¿qué hace? Hiere a otro, hiere a otro. No puedo confiar, me van a herir. Ah, bueno, entonces vamos a derribar eso. Vamos a empezar ¿a qué? A confiar. Nos separamos defensivamente, no quiero que nadie me vuelva a herir. Bueno, entonces no vamos a separarnos defensivamente de las personas, no vamos a estar así, sino que vamos a ¿qué? A permitir que otros nos amen. Reconocer que muchos nos hemos querido defender a nosotros mismos, autoprotegernos. Vamos a dejar de autoprotegernos. No todo el mundo nos quiere hacer ¿qué? Daño. La sanidad comienza derribando esos muros. Salmo 46 dice, castillo fuerte es ¿quién? Nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y mis hermanos, terminamos con esta última diapositiva. Dice, el perdón restaura. El perdón de Dios es la medicina más poderosa para el alma y el cuerpo. Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en su lugar, al contemplar su amor perdonador, se despierta el amor ¿en quién? En su corazón. Mis hermanos, si de pronto hemos sido heridos, si de pronto el Espíritu Santo nos revela alguna de esas heridas, tenemos que llevarlo a la cruz y tenemos que perdonar. El perdón a veces requiere, dice mi hija, justicia. ¿Saben que cuando nosotros no queremos perdonar, saben qué estamos pidiendo? Justicia. Porque no queremos que la persona que nos agravió quede sin ¿qué? Sin justicia. Pero hemos entendido que por más que la otra persona pague el pecado, nunca va a haber justicia para mí, que fui la que fui agraviada. Entonces, mis hermanos, oramos para que el Señor y el Espíritu Santo pueda revelarse en sus vidas, pueda traer esos dolores y esas heridas y ustedes puedan llevarlas a los pies de la cruz para empezar a tener ¿qué? Gozo, paz y felicidad. Les invito, mis hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo en la cruz, Señor, porque tu Hijo, Señor, sufrió, padeció, todo lo soportó, Señor, para podernos, Señor, entender a nosotros y para que nosotros, Señor, podamos entender que podemos acudir a tu Hijo Jesús y en Él podemos encontrar libertad. Gracias, Padre, por la obra que haces a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos de manera especial, Él pueda traer a nuestras mentes aquellas cosas que nos tienen heridos y que producen en nuestra vida, Señor, que tengamos dificultades en relaciones, Señor, que tengamos problemas emocionales y que una vez sabiendo todo aquello lo podamos entregar a tus pies, Señor. Que Padre Santo, tú puedas poner el perdón en nuestros corazones
y poder entregar aquellas cosas y a esas personas que nos han herido, para que podamos, Señor, vivir una vida mientras estemos en esta tierra de paz. Gracias, Dios, por esta noche, gracias por lo que nos estás enseñando. Acompáñanos al regresar a nuestros hogares. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Los esperamos mañana, también con una muy buena temática.